Hola, hola. Listo. Buenas noches. Bueno, buenas noches a todos. Muchas gracias por venir a otro Meetup Station. Gracias por su compañía. Sabemos que el cambio de venue, la lluvia y muchos otros factores pueden afectar a que pues, se sientan motivados para venir. Les agradecemos muchísimo de verdad su presencia por acá. El día de hoy tenemos dos charlas muy interesantes y muy diferentes una de la otra. Realmente esperamos que puedan aprovechar el momento y puedan aprovechar no solo la charla, sino también la oportunidad para hacer networking, para conocer a gente nueva, algunas caras conocidas que ya he visto, otras caras nuevas, lo cual me alegra muchísimo, de verdad. Y bueno, sin más preámbulo, quiero darles la bienvenida a los dos expositores, tanto Carlos como Amadeo, que está ya sentado. Primero vamos a hablar sobre Carlos. Carlos Vega tiene aproximadamente 13 años de trabajar en software engineering, tiene mucha experiencia en charlas, en talleres, en centros educativos y en trabajo para compartir conocimiento. Me parece que el tema de Carlos es muy interesante para traernos hacia una nueva perspectiva de cómo el HTML puede venir a una nueva arquitectura. Esperamos que la conversación con Carlos sea bien dinámica, bien interactiva. Como se pueden dar cuenta, va a ser pues una sesión muy introductoria, pero ojalá que les deje un tema para poder querer explorar más, querer saber más y desarrollarse un poquito más en ámbitos nuevos. Entonces, sin más preámbulo, los dejo con Carlos y bueno, cualquier cosa. Carlos Vega, dijeron por ahí, 12, 3 años estar desarrollando software. Me gusta mucho la parte del open source, talleres presenciales, talleres en línea, me encanta la parte de la educación. Vamos a ver, no, pasamos ahí con el micrófono. Sí. Entonces, ahora sí. Entonces, vamos a hablar primero de experiencia de usuario. ¿Qué entendemos como experiencia de usuario y cómo eso puede afectarnos no solo como los usuarios de un sitio en específico, sino también como en el caso de, imagino algunos de ustedes aquí, también los desarrolladores del mismo? La experiencia del usuario es todo lo que sucede dentro de un sitio, dentro de una aplicación, ya sea una aplicación móvil, ya sea una aplicación en una consola o inclusive en una tablet, ¿verdad? Es algo que nosotros, tanto como desarrolladores como usuarios, hemos experimentado en alguna vez. Entonces, ¿qué hace a una experiencia de usuario placentera? Hay muchos temas y creo que si le pregunto a cada uno de ustedes, todos me van a responder porque todos hemos sido usuarios de algún sitio alguna vez y todos tenemos en la cabeza un sitio web o una aplicación que es terrible. Creo que todos, cuando yo dije esas palabras, pensamos en, yo me acuerdo que... Entonces, ¿qué es lo que hace que una experiencia de usuario sea placentera? Podemos decir muchas cosas, pero la mayoría de ellas las vamos a encontrar en dos campos que son opuestos, pero que son complementarios: la usabilidad y también el desempeño. La usabilidad es cómo uso yo este sitio, cómo uso yo esta aplicación, la estabilidad visual que tiene. No sé si alguna vez les ha pasado que están buscando algo en Google y entonces la conexión está un poquito lenta. Entonces, donde están escribiendo, les sale una sugerencia y le van a dar tap, le van a dar clic y les cargó otra cosa y terminaron en una página completamente diferente. Eso no es un sitio estable visualmente y, como pueden ver, es algo sobre lo cual Google, que claramente es una empresa que está especializada en la búsqueda y claramente es una empresa que está especializada en el desarrollo de software
pues que debería ser ejemplar, no puede controlar. Ellos no pueden controlar que yo esté con Colby en 3G, metido en Jacob, ¿verdad? Entonces, al final de cuentas, la usabilidad no solo depende de esos factores que yo como desarrollador puedo controlar, como por ejemplo la interactividad, el manejo de errores, la jerarquía visual. Ese tipo de cosas yo las puedo controlar, pero hay factores externos que yo no puedo controlar. ¿A qué me refiero con jerarquía visual? Bueno, todos en algún momento hemos estado buscando un PDF que intentamos comprar en todo lado, ¿verdad? Comprarlo, por supuesto, y no lo encontramos en ningún lado. Entonces buscamos en algún sitio donde obtenerlo, ¿verdad? Y resulta que hay 7 botones de descargar, 45 links, 85 redirecciones, y yo no sé cuál es la jerarquía visual de este sitio. Yo no sé a dónde cuál botón tengo que apretar para descargar el PDF. Entonces, todos estos elementos son elementos que de una u otra manera interfieren en la usabilidad del usuario. Y por del otro lado está el desempeño. Entonces, ahí hablamos de la velocidad de carga y hablamos también de la interactividad. ¿Qué es la interactividad? Bueno, que el sitio, que la página, que la aplicación, llamémoslo como sea, haga lo que yo espero que haga. Que si yo estoy viendo que la página está cargando, en el momento en el que yo presiono el botón de descargar, pues que me descargue el PDF, ¿no? Si no logramos eso, le estamos fallando al usuario, y un fallo de estos se puede traducir literalmente en miles de dólares en pérdidas de porcentajes amplísimos de personas que simplemente al visitar un sitio, y estoy seguro que aquí todo nos ha pasado, entro a un sitio y yo digo, está cargando, está durando demasiado en cargar, ya me voy, y busqué la segunda opción. Entonces, al final de cuentas, todo esto no es más que algo completamente relativo. El desempeño, como lo estamos definiendo, no se puede entender como algo que solo depende de un factor en específico, y tampoco se puede entender como algo que yo puedo lograr. Los que son desarrolladores aquí, que no creo que sean todos, pero habrán algunos, saben que no es lo mismo el desempeño que yo tengo en mi computadora, corriéndolo localmente, con mi conexión de 300 megas de fibra óptica, que el desempeño que va a tener una persona que está en Guanacaste con Claro y que no le llega la señal y que está nada más intentando buscar el precio de un cuarto en mi hotel. Entonces, al final de cuentas, nosotros tenemos que tomar en cuenta que el desempeño percibido es el importante. Nada gano yo con decir, es que este sitio carga, y carga increíble, y carga rapidísimo, y los usuarios siempre están contentos. No, es que la experiencia de cada usuario individual es lo que cuenta. Entonces, ¿cómo podemos nosotros lograr mejorar y lograr medir eso? Hay algunas métricas que son relevantes, las vamos a ver muy rápidamente, porque realmente no vamos a entrar en ese tema tan profundamente, pero significan cosas que debemos entender como desarrolladores y que también los usuarios sienten. Ellos lo perciben de una manera, nosotros lo vemos como una métrica, pero ellos lo perciben de una manera mucho más real, porque es la interacción que están teniendo con el sitio, con la aplicación, con la página que estamos viendo. El FSP, que es la primera vez que un usuario ve contenido. Cuando ustedes están visitando un sitio en específico, el que sea, y uno está cargando el sitio, resulta que le doy clic, le doy tap, y es una pared en blanco, nada más, y blanco, y blanco, y lo primero que uno piensa es, esto no sirve, no está cargando, no sé. Entonces, dependiendo del usuario, si es un usuario que digamos que tiene cierto nivel de sabiduría técnica, va a decir, no, voy a recargarlo, voy a ver si es que la conexión está mal. Pero si es un usuario que no le importa, simplemente se va a ir, porque no. Entonces, el FSP es la primera vez que yo veo algo en la pantalla que me dice, uy, no, suave, si estaba cargando. ¿Ok? Entonces, al final de cuentas, es algo que para nosotros es una métrica, pero para el usuario es muy importante. Para el usuario es la señal de que algo está pasando. Luego sigue el LSP. El LSP es lo que continúa y es aún más importante para lo que vamos a ver luego, porque el LSP significa el momento en el cual el usuario vio la mayor cantidad de información en la página. Entonces, para un usuario, esto puede significar, ya estoy listo para hacer lo que yo quiera hacer. Entonces, si yo cargo mi sitio web, si yo cargo esta página, si yo cargo esta aplicación, y veo que ya me cargaron todas las imágenes, y veo que ya me cargó todos los links, todos los botones, ¿qué es lo primero que hago? Interactuar, ¿verdad? Porque yo creo que ya está listo. Y entonces ahí hay otro punto importantísimo de la experiencia del usuario que puede fallar. Si yo le doy la idea de que puede interactuar, pero realmente no puede hacerlo, y entonces le da un clic, le da un tap,
y nada pasa. Y entonces, ¿qué digo yo? Ay, eso no está funcionando. Y entonces le doy 7 clics más y resulta que en el momento en el que ya funcionó, me hizo todas las acciones al mismo tiempo. Y entonces termino en un lugar completamente diferente. Entonces, es otra métrica que nosotros podemos medir como desarrolladores, pero que para el usuario es algo muy real. Es algo que no es un número, es simplemente me pasó y la verdad prefiero irme porque esto no me sirvió. Después está el FID. El FID es básicamente una parte de esto que les hablé, que es cuando el usuario da ese primer clic, da ese primer tap y no pasa nada, suceden ciertas cosas. El sitio web está parseando los scripts, está parseando una serie de elementos y está logrando mostrar la información y logrando hacer el sitio interactivo. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que durante ese trabajo, las interacciones que el usuario hace pueden fallar, no porque no se vayan a hacer, sino porque el navegador está ocupado haciendo otros trabajos que son importantísimos para que la página pueda mostrarse. ¿Qué es lo que percibe el usuario nuevo? Nosotros como desarrolladores lo entendemos. Claro, pero es que usted no puede esperar que esté listo porque tiene que cargar todo. Al usuario no le importa. El usuario no le interesa si está listo o no. El usuario, si ve algo, quiere interactuar con eso. Y a final de cuentas creo que todos lo esperamos de la misma manera. Yo no me meto a la aplicación de Colby, que no lo hago, pero bueno, digamos que sí, a la aplicación de Colby, esperar 5 segundos a que me funcione para poder hacer X o Y. No, inmediatamente, eso es lo que yo espero. O que me indique que algo está pasando. Después tenemos la interacción hasta la siguiente imagen, que para nosotros desarrolladores es algo muy sencillo. Es el tiempo que toma desde que yo hice esa interacción hasta que yo como usuario vi un resultado, vi algo que me dijo, estamos logrando lo que querés hacer, estamos, no sé, estamos cargando en la aplicación del back, estamos cargando tu estado de cuenta, y yo ya vi el estado de cuenta y yo dije, bueno, ok, sí sirvió. Entonces, todos estos elementos se resumen en la última métrica importante, que es el tiempo para la interactividad. Y la interactividad, si recuerdan, es lo que nos unía a las dos columnas de las cuales estábamos hablando anteriormente. Usabilidad, por un lado, y el desempeño, por el otro lado. Entonces, el tiempo a la interactividad es básicamente eso. El tiempo que toma desde que el usuario visitó el sitio hasta que puede hacerlo. Y es clave. Si el usuario toma más de 1 segundo, 2 segundos, 3 segundos, hay un porcentaje grandísimo de usuarios que se van a ir. Y dependiendo de lo que el sitio esté haciendo y de lo que la aplicación esté haciendo, esto puede significar pérdidas de miles de dólares o inclusive de millones de dólares dependiendo de la aplicación o el sitio que estemos hablando. Entonces, al final de cuentas, vamos a ver un pequeño diagrama explicativo de algunas de estas métricas y cómo funcionan, ¿verdad? Básicamente es el inicio en donde nosotros visitamos el sitio en específico, cuando nosotros recibimos por primera vez como usuarios una imagen del sitio y decimos, ok, algo está sucediendo. Hasta la primera interacción, que como ustedes pueden ver, el navegador puede estar haciendo 3 o 4 cosas diferentes. Entonces, hasta el momento en el que está libre es que nos responde. Y hasta el momento en el que llegamos a la última parte del tiempo hacia la interactividad, es que yo como usuario puedo empezar a utilizar este sistema. Entonces, como pueden ver, hay un montón de factores que no dependen de un desarrollador. Entonces, ¿cómo hacemos para resolver eso? Es un tema que no se puede resolver, pero que sí podemos mitigar. ¿Y cómo lo vamos a mitigar? Esto es un concepto, y la arquitectura de islas es un concepto que a algunos les va a sonar muy familiar, especialmente si es desarrollador y lo ha sido por muchos años y usó PHP. Entonces, la arquitectura de islas básicamente es un patrón que fomenta las áreas interactivas que existen dentro del sitio, que es completamente estático. ¿Y a qué me refiero con esto? Simplemente es una página web que te da contenido y que encima de ese contenido te da interactividad. Entonces, te da no sé, la aplicación del back que te da todo el contenido listo, pero que vos puedes filtrarlo. Entonces, dependiendo del tipo de aplicación, es muy útil. Es Amazon, cuando te da el detalle del producto, los productos relacionados, pero no te carga los contactos y no te carga el carrito de compras, ¿verdad? Entonces, yo inmediatamente puedo decir, ok, ya encontré lo que quiero, ya encontré el Play 5 con descuento. Perfecto. Y entonces después de eso,
que ya vos viste la información, puedes empezar a interactuar con la página. Y ahí es donde la arquitectura de islas resuelve ciertos problemas, porque mientras yo estoy viendo el Play 5 de cuánto cuesta y de qué color lo quiero, entonces las islas se están inicializando con diferentes áreas de interactividad. Entonces estoy creando, digamos, estoy cargando los comentarios por acá, estoy cargando los ratings por abajo, estoy cargando el carrito de compras. Resulta que ya yo había metido el Play 5 en mi wishlist, entonces también cargué el wishlist por aquí. Al final de cuentas, son funcionalidades que son importantísimas para mí, pero no son tan importantes como mostrarle al usuario lo que el usuario quiere ver en el momento en el que lo quiere ver. Y por eso es que en Amazon, por ejemplo, en Amazon para las páginas principales no utilizan React, no utilizan aplicaciones clientes, porque las aplicaciones clientes tienen varios problemas que vamos a ver ahorita mismo y que con la arquitectura de islas intentamos de alguna manera resolver, ¿verdad? Entonces, como les dije, al final de cuentas estos son elementos que simplemente se han ido repitiendo a lo largo de los años. Esto es muy interesante en el desarrollo web y en general desarrollo de software. Los patrones usualmente vuelven y lo que sucede nada más es que nosotros encontramos maneras más sofisticadas de implementarlos, pero al final de cuentas son ideas que han estado alrededor por mucho tiempo. Primero que yo hice en mi vida laboral fue devolver páginas de PHP y ponerles jQuery encima. Y esos son islas, ¿verdad? Pero obviamente es un patrón que sirve para muchas cosas, pero que si podemos mejorarlo, ¿por qué no hacerlo? Si tenemos una tecnología que permite hacer una mejora amplia del patrón, podemos hacerlo automáticamente. Entonces, ¿cómo logramos que una página sea interactiva? Hay 3 pasos básicos. Y esto es tanto para páginas que son renderizadas en el servidor, para aplicaciones renderizadas en el cliente. Son los 3 pasos que son importantísimos. Número 1, manejando los eventos. Es decir, yo necesito asociar todos esos controladores de eventos para que la aplicación, el sitio web, me pueda reaccionar a lo que el usuario está ingresando. Que si el usuario dio un clic, yo sepa dónde lo dio y qué es lo que quería hacer con ese clic, ¿cierto? Después, recuperar el estado de la aplicación. ¿Y qué significa recuperar el estado de la aplicación? Bueno, si yo estoy, por ejemplo, enviando un HTML, ¿verdad? Desde PHP y lo estoy enviando desde el servidor, esos metadatos, eso es texto plano y eso nada más son ciertas etiquetas que el navegador está transformando en cosas que se ven de la manera que yo quiero que se vean en la pantalla. A mí siempre me gusta decir que nosotros trabajamos nada más moviendo rectangulitos en la pantalla, porque realmente eso es lo que hacemos. Entonces, esos rectangulitos tienen que tener un estado, y resulta que ese estado es separado de la forma que tienen todos esos elementos, ¿verdad? Y al final, recreando la jerarquía de componentes. A menos que el sitio sea completamente estático, este tercer paso es el más importante. Si un sitio es dinámico, yo nada hago con tener la lista de mis transacciones en el sitio del back. Si un sitio es dinámico, para poder interactuar y para poder yo hacer cosas con esto, necesito reconstruir eso dentro de los parámetros que el framework o la librería que yo esté usando requieren. React, Angular, Svelte, el que sea. Pero yo no puedo pasar mágicamente de HTML a, mire, ya usted puede hacer lo que quiera y esta aplicación va a funcionar. No funciona así. Entonces, tomando en cuenta estos 3 pasos, hay 2 opciones que podemos tener: rehidratar o reanudar. Rehidratar, bueno, es el hydration, que es probablemente, tal vez si han visto el término, pues es lo que hacen la mayoría de los frameworks que tienen server-side rendering, como pues Next y otros. Eso es lo que hacen, es rehidratar. Entonces es enviar esa estructura y luego de enviar la estructura, pues hidratar esa interactividad en el cliente. O reanudar, que es algo un poquito más interesante, que lo está haciendo ahorita bien solo un framework, y lo vamos a ver dentro de poco. De hecho es del co-creador de Angular. Entonces más o menos por ahí va el asunto. Primero vamos a ver la parte de la rehidratación. Y la rehidratación es muy importante porque tiene ciertas desventajas. Y si a nosotros realmente no nos interesa tanto esas métricas que teníamos ahí,
entonces podemos usarlas sin ningún problema porque la mayoría de ellas van a estar dentro de los valores normales. Entonces ahí podemos ver un poquito qué es lo que pasa. El primer paso que tenemos es el contenido estático. Entonces es lo que el servidor nos va a volver a nosotros y básicamente puede ser cualquier cosa, es el esqueleto de nuestra aplicación, es la descripción, la categoría, las fotos del Play 5 que vamos a comprar en Amazon. Pero yo no puedo hacer nada. Si yo a ese HTML que me devolvió el servidor le doy clic en comprar, no voy a poder meterlo al carrito de compras. Bueno, de hecho en Amazon se puede, pero en este ejemplo no. Si yo, por ejemplo, quiero dejar un review, no lo puedo hacer porque todavía eso es un esqueleto y no tiene ningún tipo de estado de aplicación ni tampoco permite interactividad. Entonces, ¿cuál es el segundo paso? El segundo paso es la hidratación y la hidratación tiene un problema. El problema es que tiene que hacer muchas cosas en el hilo principal. No sé si recuerdan la flechita blanca que vimos en la imagen donde hablamos de las métricas. Esa flechita blanca es el hilo principal de JavaScript y resulta que es bastante limitado lo que se puede hacer ahí sin parar el resto del procesamiento de cosas. Entonces son tareas que duren menos de 50 milisegundos. Entonces una tarea que dura más de 50 milisegundos te bloquea la capacidad del usuario de recibir interacciones, te bloquea la capacidad del usuario de apretar un botón y que ese botón haga algo. Entonces hay que tener mucho cuidado con lo que se hace y resulta que con las aplicaciones que enviamos nosotros, hechas en React, hechas con Angular, hechas con Vue, lo que estamos haciendo es enviando un bundle, ¿verdad? Enviando una serie, un montón de JavaScript, no sé, 45 kilobytes, 50, 60, 70, que no es que mágicamente porque los incluimos en el HTML ya sirven, es que el interpretador tiene que cargar ese código y tiene que correrlo. Entonces eso es lo que hace que la hidratación no sea tan eficiente, porque al final de cuentas estamos haciendo el trabajo dos veces, ¿verdad? Lo que estamos haciendo es enviando la estructura, pero resulta que esa estructura necesita datos, ¿cierto? Yo nada gano con enviarle dónde va el header del Play 5, dónde van las imágenes, si no envío la información que va ahí. Entonces estoy enviando HTML y datos. Pero resulta que dentro de este segundo paso que estamos viendo acá, de la hidratación, también hay templates y también hay datos. Entonces estamos duplicando esa información, estamos duplicando no solo la información, sino también el trabajo que hacemos. Y digamos que la información no está tan mal, ¿no? Es decir, yo tengo la información y si la duplico y lo vuelvo, todo bien. El problema es el trabajo que estamos metiéndole extra al navegador, porque eso sí afecta la experiencia del usuario. Y luego, bueno, el tercer paso es cuando ya el sitio tiene estos dos elementos, estamos listos para trabajar y el usuario está listo para hacer lo que el usuario decida o desee hacer. Entonces, en este caso, la arquitectura de IDAS intenta reducir esa cantidad de código que enviamos. De alguna manera, al yo estar de acuerdo y al yo saber específicamente qué es lo que es interactivo y qué es lo que no es interactivo, puedo ahorrarme un montón de ese trabajo. ¿Por qué? Porque yo le puedo garantizar al navegador, vea, esto no va a cambiar. O sea, esta foto del Play 5 no va a cambiar, entonces inmediatamente está disponible y usted la puede usar para lo que usted quiera. Por eso es que las islas, entre más aisladas, es mejor. Y eso claramente nos trae un problema. ¿Cómo manejamos el estado? ¿Cierto? ¿Cómo manejamos un estado compartido si todas las islas están aisladas? Entonces, ¿cómo sé yo que tengo que incluir el Play 5 en el carrito de compras? Si resulta que no, la isla la hidraté a los 7 segundos de que ya yo tenía todo creado, ¿verdad? Entonces, ahí hay un problema, es como todo, pros y contras, ¿verdad? Entonces, ¿qué significa esto? Que en el caso de la arquitectura de islas sola, sigue habiendo un problema específico, y es que cada vez que yo quiero obtener esa información de nuevo, pierdo el estado de esas islas completamente. Entonces, si yo navego a otro sitio, pierdo el estado de las islas. Es más, yo puedo recargar ese sitio y lo perdí, porque no tengo un estado global, ¿verdad? Y a veces, dependiendo del sitio, es necesario un estado global. Entonces, al final de cuentas, la contra más grande es básicamente que si tenemos islas muy grandes, vamos a terminar con el mismo problema. Porque al final de cuentas, si tenemos una isla gigantesca que engloba todo el estado, que me dice, bueno, lo que va a comprar Carlos es un Play 5, y resulta que Carlos mandó un review de 5 estrellas, y resulta que Carlos tiene 3 cosas más en el carrito.
y yo voy haciendo la isla más y más grande, y al final mejor nada más envío, mejor creo una aplicación de una sola página y me olvido de todas las broncas que significa manejar ese estado y sincronizarlo con el servidor, ¿no? Entonces ese es el problema principal. Hay varios frameworks que lo utilizan y que lo hacen así. Astro permite el uso de varias librerías, entre ellas React, Svelte, Vue, etcétera, y tienen ese mismo problema. De la misma manera que Fresh es de Deno y es similar a Astro en cómo maneja las islas. La única diferencia es que solo soporta Preact. Y SvelteKit, para no dejarlo por fuera, básicamente tiene un approach mucho más, bueno, mucho menos acercado a lo que queremos, que es básicamente darte todo en HTML, enviar todo al cliente, renderiza todo tanto en el servidor como en el cliente y luego te vuelve las islas interactivas. Entonces estamos haciendo como 1.9 o 2 veces el contenido, entonces no es tan bueno. Con Next.js tenemos una diferencia y es que Next sí toma en cuenta esta parte de la que estamos hablando y es el estado global de la aplicación. Entonces, ¿qué es lo que hace Next.js? Next.js dice, bueno, tal vez si hay algunos aquí que trabajan con React, han escuchado recientemente sobre los componentes de servidor, RSC. La idea de React y la idea de Next.js fue, ok, nos vale que se dupliquen los datos, no nos interesa. Eso es algo que con lo que podemos vivir, porque al final de cuentas los datos están bien y más bien. Y si algo sucede, mejor, porque al final de cuentas recibo los datos al final y los datos actualizados. Entonces, si por alguna razón cambió, tengo los datos actualizados. Entonces, no nos interesa que los datos cambien. Lo que nos interesa es manejar el estado. Entonces, los servidores manejan componentes de React. Y como los servidores manejan componentes de React, yo puedo actualizar cada parte independientemente. Entonces es muchísimo más, es un approach muy interesante, porque en lugar de mover todo hacia el cliente, estás moviendo una porción muy grande al servidor, a la PHP, ¿verdad? Estás moviendo una porción muy grande de lógica y de estado de la aplicación al servidor, que mucha gente de hecho ha hablado bastante mal, pero tiene un lugar, todo tiene un lugar y todo tiene un uso que creo yo que en este caso queda bastante claro que es bastante interesante. Y luego, la principal, digamos, desventaja es que aunque nosotros fuéramos capaces de enviar todo el estado, si quisiéramos hacerlo, podríamos serializar todo el estado de la aplicación, es decir, todo, desde, ok, este usuario es Carlos Vega, este usuario quiere un Play 5, este usuario, etcétera, 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 que obviamente no lo queremos hacer. Rehidratar las islas una vez que ya el usuario ha interactuado no es buena idea, porque yo no sé qué hizo el usuario en el cliente. Entonces no es buena idea estar constantemente rehidratándole las islas. Por tanto, ese tampoco es un approach que es a prueba de balas, ¿verdad? 100%. Al final de cuentas, todo tiene sus pros y todo tiene sus contras. Ahora vamos a hablar del segundo approach, ¿verdad? Que es reanudar o es el resumability. Y es algo muy interesante porque solo hay un framework ahorita mismo, bueno, hay varios que lo están intentando, pero solo hay uno que ha mostrado que se puede hacer y es precisamente porque escribieron el framework para que funcione así. Entonces, la diferencia aquí, vamos a ver, es exactamente la misma imagen con un cambio en el centro. Tenemos el contenido estático, ¿verdad? Que es nuestro mapa, que es nuestro esqueleto, y tenemos la reanudación. ¿Y qué es la reanudación? Lo interesante de la reanudación es que se serializa en un archivo JSON todo el estado interno del framework. Entonces, no es que yo serializo el estado de la aplicación, sino que serializo el estado del framework. Entonces, por ejemplo, digamos que el framework A está renderizando esta isla y está creando 2 componentes extras, ¿verdad? Pero resulta que esos componentes solo se usan en el frontend. Entonces, ¿qué se hace con la reanudación? Lo envío así como está y envío el estado del framework. Cuando el framework agarra esto en el frontend, se hidrata a sí mismo y dice, sí, es cierto, lo que tenía que hacer yo era nada más hidratar esta isla, hacer esto y hacer aquello. Y todo el trabajo que había hecho en el servidor no lo tiene que repetir, porque no estamos enviando el estado del usuario, no estamos enviando el estado de la aplicación, estamos enviando el estado interno del framework. Entonces, es un approach bastante interesante porque al final de cuentas es casi que costo cero, ¿cierto? ¿Verdad?
Más o menos, porque el asunto es que siempre hay un costo de serializar y también hay un costo implícito en retomar, ¿verdad?, ese camino que yo tenía en el cliente, ¿verdad? Yo venía renderizando 3, 4 elementos, la imagen del Play 5, etcétera, le pongo pausa, lo envío al cliente y el usuario en el momento en el que empieza a ver esta interacción, entonces puede interactuar con ciertas cosas que ya estaban trabajadas y mientras tanto el framework, en este caso es Quick, básicamente termina de inicializar todo lo demás. Entonces ahí hay un elemento muy interesante de cómo pensar literalmente completamente afuera de la caja, ¿verdad? Porque es, ok, ¿qué tal si en lugar de el problema que tenemos es que el estado de la aplicación es demasiado grande, entonces ¿por qué no mejor serializamos el estado del framework? Y ya, que es mucho más pequeño y que sabe exactamente lo que tiene que hacer. Y otro asunto muy interesante de esto es que necesitamos ciertas optimizaciones, pero esas optimizaciones casi que son gratuitas en los casos de uso en los cuales sirve. Por ejemplo, Amazon. Si nosotros fuéramos a hacer Amazon con un approach como este, la mayoría de las cosas que estamos definiendo serían estáticas. Entonces nosotros sabemos de antemano qué es lo que es dinámico. Y entonces por eso es que este tipo de frameworks, bueno, digo frameworks pero solo hay uno, pero los que implementen esta idea tienden mucho a utilizar compiladores y tienden mucho a utilizar este tipo de optimización. ¿Por qué? Bueno, porque es muy sencillo determinar qué sí y qué no, porque yo literalmente le tengo que decir, esto es interactivo, esto es estático. Entonces al final de cuentas nos trae esa optimización casi que de manera gratuita, ¿verdad? El único problema, y como les dije, todo tiene sus pros y sus contras, es que al final de cuentas si nosotros queremos hacer una gestión de rutas, un router, pues mejor hacemos una SPA, porque no vamos a poder marcar nada como estático, porque no hay manera de controlar el estado en la aplicación. Entonces esto sirve para situaciones específicas en donde conocemos, ¿verdad?, cómo es la aplicación y cómo son los elementos que componen esta aplicación cuando la persona la va a usar, ¿verdad? Como les dije, el único framework que lo está utilizando ahorita es Quick y al final de cuentas esa es la magia. La magia es serializar el estado interno del framework de manera que él pueda continuar en el frontend, como si estuviera en el servidor. Igual, entonces hidrato aquí, hidrato allá, resulta que ya lo envié al cliente, no importa, sigo aquí, sigo allá, trabajando exactamente igual. Entonces la diferencia entre la reanudación y la rehidratación, que no te va a duplicar los datos y no te va a duplicar los templates, las vistas, por así decirlo, ¿verdad? Al final de cuentas creo que no existe un único camino para resolver el problema. Y yo creo que si alguien alguna vez ha tenido una conversación con algún developer senior, siempre le ha dicho lo mismo, depende. Yo no puedo utilizar esta arquitectura para algunas cosas y traté de poner en cada una de las iteraciones o de las ideas para qué cosas no se puede usar y cuál era el contra de esta arquitectura. Al final de cuentas creo que la diferencia o lo que estamos intentando contestar aquí es qué hidratamos versus cómo lo hacemos. Yo puedo definir exactamente qué partes quiero hidratar, como en el caso de la hidratación, o al final la reanudación viene siendo una hidratación pero mucho más selectiva. ¿Cómo lo hago? Exactamente, ¿qué hace mi framework por mí? ¿Qué hace este compilador por mí para ayudarme a determinar la mejor manera de hidratar el contenido y que el cliente tenga una experiencia de usuario mucho más interesante? ¿Cómo es más interesante? Bueno, pues con el TTI, que es el tiempo para interactividad que hablamos, pues al final de cuentas todos estos elementos hacen que el tiempo para la interactividad sea mucho más bajo. ¿Por qué? Porque el usuario necesariamente porque nosotros como desarrolladores estamos definiendo qué es interactivo y qué no es interactivo, e inclusive podemos definir en qué momento queremos que sea interactivo. Entonces podemos analizar el comportamiento de nuestros usuarios y determinar la mejor manera de que, por ejemplo, resulta que si tengo un carrusel aquí arriba, pero resulta que abajo tengo, no sé, unas categorías de productos recomendados, a mí me interesa que el carrusel se muestre primero. Y tal vez los dos están cargando imágenes, los dos necesitan procesar información, los dos necesitan ancho de banda. Entonces yo puedo hacerle un defer a este de abajo para que me carguen las imágenes del Play 5 que yo quiero comprar. Entonces dependiendo de eso yo tengo mucho más control de cómo hago esa hidratación versus qué es lo que quiero hidratar, ¿verdad? Entonces al final de cuentas lo más importante siempre es eso,
depende, no, la arquitectura de islas, como cualquier arquitectura, no es un silver bullet y no es algo que nosotros vamos a poder usar siempre, pero cuando se puede usar, definitivamente mejora de manera sustancial la experiencia del usuario. Entonces, quedamos por aquí, ¿verdad? Vamos a abrir un espacio para si hay preguntas, para la discusión. Entonces, no sé si, ¿cómo podemos moderar eso? Muchas gracias, Carlos. Abrimos el espacio para preguntas. Cualquiera que necesite una pregunta, por favor, nos levanta la mano y yo me... ¿Alguna otra pregunta? Buenas, muchas gracias, muy interesante. Una pregunta que tenía es con respecto a bueno, la comparación de hidratación y renovación. O reasonability. Ok, en ambos casos igual tenés que tener ciertas cosas de JavaScript cargado en el navegador, ¿cierto? Correcto. De hecho, es muy interesante. Bueno, Esa es la pregunta. una pregunta que iba a tenerte era si has logrado comparar, por ejemplo, la carga que tiene uno versus el otro, si alguno tendrá alguna implicación de más código JavaScript cargado en el navegador. Y la otra pregunta que te tenía va por la misma línea. ¿Cómo comparas este approach que estás compartiendo con, por ejemplo, el approach que tiene Remix, que inclusive promueve de cierta forma en algún punto eliminar lo más que pudiera de JavaScript, digamos, a nivel del navegador? Bueno, vamos a hablar primero de esa porque me parece más interesante, o sea, en términos de lo que se puede decir. De hecho, a mí me gusta mucho Remix. Remix es de los creadores de Real Router.
y es un approach completamente diferente. Entonces Remix no lo quise meter porque precisamente es un approach completamente diferente. Más bien la idea es usar estándares web y de hecho pasar todo lo que se pueda al backend. Entonces Remix lo que tiene es un runtime, Node.js básicamente, y ellos lo que hacen es tener unos componentes, algo así como una alternativa de ellos a los React Server Components. Ahora Remix va a implementar los componentes de React de servidor. Digamos, eso está en el roadmap de ellos, solo que simplemente no lo han hecho porque Remix solo implementa cosas que estén estables en React y RSC no está estable. Entonces, a final de cuentas, yo creo que todo depende de lo que vos estés buscando. Es muy interesante porque Remix resuelve muchos de esos problemas con caché en el Edge. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que con Remix las aplicaciones tienden a ser muy rápidas porque todo puede ser cacheado, porque al estar vos trabajando en el backend, entonces tenés un cache muy agresivo y puedes hacer una estrategia de cache muy agresiva. ¿Cuál es el problema? Una estrategia de caching agresiva significa que no necesariamente vas a tener control sobre lo que están viendo tus usuarios. Entonces la diferencia ahí es una diferencia de qué tanta interactividad y qué tanto te interesa la interactividad en tu aplicación. Entonces creo que más que el hecho de que sean arquitecturas diferentes, es que de hecho están pensados para situaciones distintas. Ahora, cuando Remix implemente los componentes de servidor de React, básicamente va a entrar en el punto intermedio que puse en la presentación, porque va a ser algo similar. Vas a controlar las dos cosas, el routing y el estado, que es lo importante, ¿verdad? Y luego con la parte del runtime de JavaScript es correcto, siempre va a haber JavaScript. Es como por ejemplo si has visto HTMX, que ahora está muy de moda, siempre hay un runtime de JavaScript. El asunto es que con la arquitectura de islas, en el caso de Quick, en el caso de Astro, el runtime es de un tamaño estático. ¿Qué es lo que pasa? Entonces, vos no importa si tienes 45 o el runtime siempre va a ser del mismo peso. A diferencia de si mandas la aplicación completa en el bundle, que obviamente va a ir creciendo más dependiendo de la cantidad de componentes y contextos y toda la carajada que tengas. Entonces, por ahí va la diferencia, pero siempre va a haber un runtime de JavaScript, porque si no, claramente, ¿verdad?, es imposible correrlo. Claro que, y la otra ventaja que tienes, que creo que fue la que mencioné al final, es esa: siempre se puede optimizar, porque yo siempre sé qué es lo que va a ser dinámico y qué es lo que no. A diferencia de una aplicación normal, SPA, de React, de Angular, de Vue, que todo es dinámico. Entonces tenés que mandarlo todo. Hay estrategias, ¿verdad? Hay estrategias que se pueden hacer con Webpack, con TurboPack, con Bit. O sea que usted básicamente define qué es lo que quiere cargar en qué momento. Pero aún así, si cambias la página y resulta que tienes este componente en otra y eso ya estaba en el bundle, entonces siempre hay problemas, porque al final de cuentas no es tan efectivo porque tenés muchas cosas dinámicas sucediendo. No sé si... ¿sí? ¿Alguna otra pregunta? Ok, perfecto. Entonces, Carlos, muchísimas gracias por la presentación, muy rica, de verdad. Vamos a darle por favor un aplauso a Carlos por la presentación. Perfecto, Carlos, muchísimas gracias. Y bueno, ahora para dar paso al siguiente presentador que tenemos, ¿cuántas veces no hemos escuchado que emprender en Costa Rica es dificilísimo, es imposible, que no hay apoyo, que la gente no se interesa en las iniciativas costarricenses, ¿verdad? Nuestro siguiente expositor es una persona que definitivamente apoya el talento nacional, el talento centroamericano, y creo que pues es un aire fresco dentro de este tipo de conversaciones, porque él tiene mucha experiencia en la parte de dirección, ha estado involucrado en procesos gerenciales, ha estado muy de la mano con el emprendedurismo, con financiar y con apoyar al talento costarricense. Con su empresa Caricaco ha apoyado iniciativas como Sunify, que muy probablemente la han visto en negocios de pequeña y mediana escala para lo que es el pago facilitado. También ha apoyado iniciativas como Social Desk para proyectos de conversación y de bots de respuesta. Entonces, creo que es muy importante el punto de vista que nos viene a traer nuestro próximo expositor,
de cómo nosotros desde el punto de vista técnico necesitamos e incluso buscamos ese apoyo de la industria, buscamos ese apoyo del inversor costarricense, y exactamente eso es lo que viene a traer él, esa perspectiva desde el punto de vista del inversor, desde el punto de vista del fondo de inversión y desde el punto de vista del empresario que quiere apoyar al talento nacional, pero que el talento nacional también tiene que demostrar su valía, tiene que demostrar su capacidad. Entonces, con todo esto que les digo, pues por favor recibamos a Amadeo Quiroz y por favor, si tienen alguna pregunta o algún comentario, lo dejamos para el final, y muchas gracias de nuevo por la asistencia. Buenas noches, pura vida, gracias a Telescope por invitarme hoy. De aquí este lugar está chivísima, primera vez que vengo, así que muchas gracias una vez más y buena nota a todos por estar acá. Vamos a ver, bueno, vamos a poner presentación. ¿Sí? Ok. Ok. Entonces, hoy les vengo a hablar un poquito de startups, de por qué puede ser interesante para muchos de ustedes trabajar en un startup versus trabajar en una empresa un poco más consolidada, y ese va a ser el tema principal. Y yo al final digo, no soy experto y no soy quien, porque no he trabajado directamente en un startup como colaborador, pero lo que les puedo dar es una perspectiva de qué es lo que tienen que ver en un startup, cómo escoger a los mejores startups, y así que también ustedes puedan tener éxito en conjunto con ellos. Entonces, bueno, creo que ya hablaron un poco de mí, no me voy a poner mucho más por allá, pero siempre me ha apasionado el tema de nuevos negocios. Desde que soy pequeño, pues me ponían ahí a trabajar en la empresa de la familia, y yo siempre estaba con nuevas ideas, pero la verdad es que nunca me mandaba al agua, hasta que llegó un punto que dije, bueno, ya tengo que empezar a hacer cosas. Inicié varios startups, sé lo que es fracasar con los startups también, sé lo difícil que es. Y entonces, un poquito después de haber sacado mi maestría en una universidad en Boston, que es pues bastante reconocida por todo este tema de emprendimientos, volví a Costa Rica y dije, bueno, yo lo que quiero es apoyar y tratar de que los emprendedores centroamericanos puedan tener más éxito. Y así fue como inicié Caricaco, ¿verdad? En el 2015, después de, como les dije, de haber pasado por varios fracasos, otros pues no me fue tan mal, pero dije, no, aquí de verdad que uno necesita una guía, y yo cometí un montón de errores. Y entonces lo que dije es, voy a empezar una academia para enseñarle un poco a las personas que quieran entrar en este mundo emprendedor, a ver qué es la mejor manera de hacerlo para no darse tantas veces contra la pared y lograr tener más éxito. Como ustedes saben, 2 de cada 10 startups tienen éxito, y otros 4 y 5 por ahí quedan y otros fracasan, ¿verdad? Más o menos por ahí pueden dar la estadística. Y entonces, todo el apoyo que pueda existir para lograr mejorar esas cifras, para mí es súper relevante para mejorar el ecosistema emprendedor, porque lo que sí tenemos nosotros en Costa Rica es talento, y yo creo que, bueno, obviamente todos aquí ustedes son ese gran talento, y muchos de ustedes también eventualmente van a querer usarlo para empezar sus propias cosas o para ser parte de una iniciativa, un startup más grande que los puede impulsar de alguna manera, pero que también tiene algunos riesgos. Entonces, básicamente empecé con esta academia, ahí empecé a conocer emprendedores, empecé a invertir en algunos de ellos que llegaban ahí, y me parecía bien el equipo, la idea y tal, y lo hice tal vez como de alguna manera más informal, y luego ya, después de un tiempo de estar en esto,
logré agarrar un poco más de capital y decir, bueno, ya voy a crear un fondo y ya vamos a invertir en emprendedores centroamericanos. Empezamos por solo Costa Rica, pero ya estamos en todo Centroamérica, para darle la oportunidad de demostrar que sí tienen lo que se necesita para poder emprender y ser exitosos. Y ahí fue, no sé qué pasó. Okay. Y ahí fue donde ya volvió. Iniciamos el fondo. Entonces, ¿qué somos? Yo lo veo como que somos potenciadores de emprendedores centroamericanos, pero si lo queremos ver un poco más allá, al final somos un fondo que apoya emprendedores, y de la manera que lo hacemos es que invertimos en etapas más tempranas, ¿ok? Y eso es importante que ustedes lo sepan, porque startups puede haber desde el que apenas tiene una idea, ¿verdad? Que es lo que se le llama, digamos, pre-seed, presemilla, hasta el que ya está en una serie A, B, o antitos de hacer un IPO, que es ya, ¿verdad?, pasarse a lo que es el mercado público. Y en cada etapa, por supuesto, que tiene un riesgo. Si vos estás decidiendo empezar a invertir o trabajar con un startup en una etapa más temprana, pues probablemente puedas lograr un retorno más grande, pero la probabilidad de fracaso es mucho mayor y eso te da menos estabilidad. Y también por eso es que muchas veces lo que se hace es, a nivel de inversionistas, ángeles o de fondos, que uno invierte en varios startups, porque la verdad es que por más que uno quiera que todos les vaya bien, ya les di la estadística de que eso no pasa. ¿Okay? Estos son algunos de los startups que tenemos. Ahí si quieren verlos más después, o me preguntarme de alguno en específico, tal vez nada más mencionar Social Desk, que por ahí está Brian, así que él les puede también contar un poco más desde la perspectiva, ¿verdad?, de alguien que se crió, ¿verdad?, en el tema de ingeniería de sistemas, programación, cuáles son los retos y cómo empezar un startup. De eso yo no les voy a hablar hoy, pero si quieren hablar al final, preguntas, aquí estoy yo, y claramente ahí está Brian, que también, ¿verdad?, les podemos contar un poco más de los retos que tienen, de que ustedes el día de mañana decían, no, yo voy a empezar algo yo solo o con alguien más o no, y por qué empezarlo solo, por qué no, en fin, hay miles de temas de qué hablar sobre eso. Pero entonces, un poco lo que quería conversarles yo hoy es, ok, ¿por qué dar un paso o por qué trabajar en un startup en una etapa, digamos, en serie A? ¿Okay? Serie A ya es un startup que tiene validado como decimos, su product market fit, o sea, ya tiene ventas, ya está creciendo, ya probablemente es una ronda que puedan dar, depende del mercado, ¿verdad? Si hablamos de Estados Unidos, un poco más grande, 5 o 10 millones en la ronda de capital. Si es mercados un poquito más emergentes, puede ser una ronda entre 2 a 5 millones, pero que ya, ¿verdad?, tiene bastante tracción. Y ahí tal vez es un punto importante para que ustedes sepan a dónde entrar. Yo les recomendaría entrar en esas etapas y no tan temprano, al menos al inicio, para que no sea tan riesgoso, porque algo que yo siempre busco también es no nos quememos de un solo, ¿verdad? Tal vez ustedes dicen, bueno, sí, me voy a arriesgar, y entra en una etapa demasiado temprana y a los 6 meses se queda sin plata el startup y ya ustedes dicen nunca más ahí. ¿Okay? Y de eso no se trata. Entonces, poco a poco ustedes pueden empezar con algo un poco menos riesgoso y después ya ir a arriesgar un poco más, a irse más abajo, cuando ya ustedes, ¿verdad?, le agarraron un poco más el toque a cómo funciona este mundo de startups. Entonces, ¿qué son las cosas que yo considero que deberían ustedes tomar en cuenta a la hora de escoger trabajar para algún startup? Porque hay un montón de startups y ojalá que los startups estén peleando por ustedes. Y ahí es a donde entonces ustedes tienen que seleccionarlas. No es tan fácil como cuando llega una empresa
una multinacional y tal, que les da estabilidad, sino que acá tienen que ver algunos otros elementos porque la cultura, la manera de trabajar, el riesgo, etcétera, son otros. Para mí, lo primero es, ok, ¿en qué industria está este startup? No sé, es una startup que está en la industria de mascotas, es una startup que está en la industria de tecnología. ¿Se identifican ustedes con esa industria? ¿Le ven potencial a esa industria? ¿Conocen ustedes de esa industria o no? ¿Les mueve, verdad, la aguja de alguna manera? ¿Les apasiona? Porque si no tienen ninguna de esas, para mí, no pierdan tanto tiempo. O sea, tiene que haber una razón de por qué a ustedes les gusta la industria en que esa empresa está. Porque cuando uno trabaja por un startup va más allá de solo un trabajo o un buen salario, ¿verdad? Tiene que inspirarles. El fit con el equipo y la cultura. Los startups todavía son empresas relativamente pequeñas y donde los founders son muy relevantes y son los que ponen la cultura. Hay founders que son, ¿verdad?, de una personalidad fuerte, de nada más quiero resultados, no, ni me hablen, no quiero interactuar. Hay otros que son más de, ok, si yo motivo a la gente, si ellos están bien, entonces yo sé que ellos van a dar mejores resultados y así. Entonces es importantísimo conocer con quién se está metiendo y quiénes son los que lideran, a ver si ustedes se sienten cómodos con ese estilo. Y tercero, si tienen suficiente capital para crecer, por lo menos para sobrevivir y demostrar resultados durante cierto tiempo antes de hacer otra ronda de capital, porque si no les va a pasar lo que les dije antes. Si entra una empresa que tiene plata solo para sobrevivir 3-4 meses, ¿será que vale la pena el riesgo de entrar ahí? ¿Verdad? A diferencia si hay una que tiene 12 a 15 meses de plata para sobrevivir y que en ese tiempo les va a dar chance para poder llegar a ciertas metas y ir adelante. Obviamente, si hay un startup que solo le quedan 3 meses, pero ya está levantando una ronda y tiene muy buenos resultados y todo, tampoco es decirle que no. O sea, hay que entender todo el contexto. ¿Okay? Ahora, un poco requisitos para trabajar en un startup. ¿Okay? ¿Qué es lo que los startups van a requerir? Uno, que estén alineados, como les dije ya, con la misión y visión de la empresa. Es muy relevante. Que estén ok con estar en un ambiente de incertidumbre, ¿verdad? Y de constante cambio. Hoy día usted lo puede empezar a poner a hacer un proyecto para desarrollar una nueva plataforma o un nuevo feature para tal cosa, y mañana le puede decir, ¿sabe qué? Ya eso no va, listo, fuera. Ahora tiene que hacer esto otro, ¿verdad? Y hay que acomodarse hacia eso. Y puede ser que algunas veces los incomoden y los pongan a hacer cosas que tal vez no es para lo que ustedes fueron contratados inicialmente. Y, ¿verdad? Estar ok con el tema de prueba y error, ¿verdad? Que a veces van a desarrollar cosas y sale al mercado, no funciona, eche para atrás, vamos a empezar algo nuevo, y no lo tomen personal. Ustedes pueden haber trabajado 3-4 meses en lanzar algo y la gente no lo recibió bien, para la basura. Empiecen con algo nuevo y ustedes tienen que estar ok con eso, y ¿verdad? Que no les genere ahí un resentimiento o tal otra cosa, porque si no, tal vez, ese startup no era para usted. Ahora, desde el punto de vista, digamos, de beneficios, de por qué sí hacer ese cambio, sí ese riesgo, aquí les doy algunos. Yo creo que van a trabajar con un equipo, ¿verdad?, muy diverso, que todos hacen de todo un poco, entonces van a tener mucho más oportunidad de aprender. Hay más oportunidad de crecimiento rápido. O sea, los startups crecen a un ritmo exponencial, y si no están creciendo a ese ritmo, entonces tal vez mejor no se metan en ese startup. Y conforme el startup crece, ustedes van a tener esas oportunidades de crecer con ellos también. Tienen de nuevo diversidad de responsabilidades, tienen mucho más flexibilidad para proponer,
equivocarse y tal, a diferencia de otras compañías que es como, esto nada más tiene que quedar perfecto y no se ponga creativo, no quiero nada diferente a lo que el cliente pidió. Haga eso y listo, ¿verdad? El ambiente de trabajo más flexible y unos planes de compensación más interesantes. Y digo interesantes, y ahorita vamos a hablar un poco de eso, porque puede ser que a veces los startups, digamos, no le puedan pagar el mismo salario fijo que le va a dar una empresa ya consolidada en la bolsa, etcétera, pero sí les pueden dar ciertos incentivos de que si el startup les va bien, ustedes eventualmente pueden tener una salida muchísimo más atractiva que si mantienen a donde están. Y para eso es lo que los startups muchas veces hacen, el Employee Stock Option. ¿Okay? Entonces, básicamente cuando un emprendedor inicia un startup, ya hay una guía de más o menos cómo se tiene que ir diluyendo en las rondas, ¿verdad? En la ronda pre-semilla, semilla, serie A, B, C, pre-IPO, etcétera. Y dentro de ese cap table que le llamamos, ¿verdad? De cuánto va teniendo cada uno, cuántas acciones va teniendo el founder, cuántas acciones va teniendo los inversionistas iniciales, etcétera. La mayoría de veces ya se deja un pool de acciones que se le va a dar a los colaboradores, y no todos, pero a muchos, estratégicos para la empresa. ¿Y cómo funciona esto? Básicamente, con ciertas reglas les dan una opción a ustedes para que si se quedan cierto tiempo en la compañía, si cumplen ciertos compromisos, que ustedes tengan una opción de comprar acciones a un precio que tienen que definir, que por supuesto va a ser un precio ganga si la empresa, ¿verdad?, tiene éxito, y que entonces durante el tiempo, cuando ya hagan un IPO o cuando la empresa se venda, se les pueda compensar muchísimo por esa salida y que ustedes puedan ser, digamos, accionistas y parte del éxito que está teniendo el emprendimiento. ¿Cuáles son los riesgos también, verdad? Tienen reglas. ¿Por qué? ¿Por qué tienen reglas? Porque yo no le voy a dar nada más por entrar a usted acciones si usted en 2-3 años se decide ir y abandonar el barco, como digo yo, y ir a trabajar a otra empresa. No, yo necesito que si yo voy a confiar en usted y si yo le voy a dar una opción de comprar acciones preferenciales a un mejor precio, porque usted se va a quedar conmigo durante todo el camino. Entonces, si de repente ustedes tienen un cambio en sus vidas, otra oportunidad, van a perder esa oportunidad de tener esa ganancia en las acciones que le había dado el startup. Las acciones no se regalan tampoco, tienen un precio, entonces ustedes saben que eventualmente ustedes van a tener que sacar efectivo para pagarlas. ¿Y qué son activos ilíquidos? ¿Qué quiere decir esto? Y es algo que está pasando muchísimo ahora, ¿verdad? Los startups tienen un tiempo en el cual ellos ya tienen un plan para salir a ser públicos o venderse. Y eso normalmente, no sé, puede tener un plan de 4 a 10 años. Pero, como ustedes saben, la economía cambia y depende de la liquidez que haya en el mercado, también depende de qué tan líquidos se pueden hacer estos planes o qué tanto pueden ir al mercado o a la bolsa. Cuando se vino COVID, es algo que vimos, de repente empezó a llegar un montón de plata para startups y todo el mundo estaba súper feliz, empezaron a dar un montón de startups, todo el mundo tenía plata, los tech companies lograron llegar a unas valoraciones altísimas, todo el mundo estaba feliz, había muchos IPOs, todo el mundo entonces estaba pudiendo llevarse la plata a su bolsa, etcétera. Pero de repente pasó la burbuja y ahora estamos ahorita en este momento en un mercado de muy poca liquidez hacia todo lo que es VC. Y eso lo que ha hecho es que básicamente
hay muy pocas empresas que están logrando hacer IPOs, ser públicas o ser adquiridas. Y eso lo que pasa entonces es que muchas personas que tenían este vesting y que ya estaban diciendo ya en 2 meses, 6 meses ya voy a tener mi plata líquida para hacer lo que me dé la gana literal, ya no lo están pudiendo hacer. Y entonces ahí es donde todo se pone creativo y hay fondos de inversión que lo que hacen es que entonces se dedican a comprarles a los colaboradores acciones que ellos tienen en un mercado secundario. Entonces, buenísimo, tienen una opción para salir a vender al mercado secundario. Pero ¿qué pasa en el mercado secundario? Les bajan la valoración muchísimo, ¿ok? Entonces, ahí es donde usted empieza, bueno, ¿qué hago? O sea, las vendo por la mitad del precio, pero ya tengo la plata asegurada, o me espero quién sabe cuánto para poder hacerla líquida y usarla en lo que yo quiero. Y ahí es un poquito el reto y el mundo en que uno entra en venture. Y con esto, digamos, termino diciéndoles, yo aquí soy un promotor de los startups, entonces, ¿verdad? Si ustedes me dicen, entro o no, trabajo en startup, yo le voy a decir que sí, ¿verdad? Pero también quiero ser consciente y ser realista que tiene sus riesgos y por eso todos se quemen en el primer momento. Creo que hay oportunidades interesantes, creo que hay muchos beneficios, pero ustedes tienen que también hacer muy bien el filtro para ver cuál es ese startup ideal en el que ustedes están dispuestos a entrar a trabajar y digamos que arriesgar en conjunto con todos los founders y los fondos que han invertido con ellos. Eso es lo que yo les traía para hoy. Si quieren cualquier pregunta de startups, emprendimiento o por qué mandarse o no también a ustedes a hacer un startup, bienvenidos y una vez más, muchas gracias. Por ahí. Bueno, Amadeo, muchísimas gracias por la presentación. De verdad que su experiencia nos ayuda mucho. Quería abrir el fondo para que hagamos cualquier pregunta. No sé por qué no esperaba que fuera Brian. A Brian no. 1, 2, 3, ok. Yo espero que no sea una pregunta y usted más bien compartir con ellos, pero bueno, dele, si no. Bueno, vamos, entonces. Muchas gracias por la charla, Amadeo. Es muy interesante. Bueno, como ustedes vieron, yo represento una de las startups que expuso Amadeo y ha sido un journey bastante interesante, ¿verdad? Contar con apoyo de VCs en Costa Rica no era algo como tan normal y gracias al apoyo de Amadeo con Caricaco y su fondo, pues ahora pues empieza a ver un poco más eso. Sin embargo, bueno, la pregunta que le tenía es la siguiente. Ahorita usted habló un poco de empresas en Serie A, ¿verdad? Que son empresas un poquito más consolidadas en el proceso, digamos, para que la gente tal vez entienda, es que es una etapa un poco más avanzada, digamos, de las etapas que tiene que ir un startup. Pero digamos, acá en Telescope, por ejemplo, yo sé que hay muchísimo talento, demasiado talento, aquí hay gente trabajando en empresas increíbles y estoy seguro que muchas de estas personas se están preguntando de pronto, ¿cómo aprovecho mi talento para empezar un startup? Porque me han llegado con esas preguntas a veces a mí. ¿Qué podría yo fijarme, digamos, y podría salir de aquí CTOs de futuros startups? Es lo que trato de decir. ¿Qué deberían de buscar esos futuros CTOs, verdad? Cuando apenas llega alguien con una idea y le dice, mae, quiero que bretee conmigo en esta idea. ¿Cuáles serían los consejos o insights que usted podría compartir para decir, este mae es un charlatán o realmente tiene una idea muy interesante? No sé, ¿cuáles serían esos 3 consejos muy puntualmente que usted le daría a una persona que quiere invertir, digamos, su conocimiento técnico, que es caro, digamos, y que no salga con una persona que te deje botado en medio camino, ¿verdad? Porque si hay algo importante a la hora de desarrollar startups es que hay que hacerlo en equipo. Créanme que yo he aprendido esa lección.
por cabeza propia y realmente es algo muy importante, no solo para los VC, sino para el journey, que es hacer un startup, emprender, tener un buen equipo, ¿verdad? Entonces, ¿cómo escoge uno esos socios o cómo se fija uno en realmente quién es un charlatán del que realmente podría ser una persona o un proyecto interesante? No, buenísimo, Brian, muchas gracias. Vamos a ver, si ya tiene cierto riesgo en una startup, en una etapa serie A, ¿verdad? Lo que pregunta Brian es en etapas iniciales, presemilla o semilla, que es cuando nosotros invertimos, el riesgo es mucho mayor. Entonces, yo voy a decir en qué nos fijamos nosotros como fondo y también un consejo en que yo haría si fuera ustedes. Uno, ¿cuál es la experiencia del equipo fundador? ¿Es alguien con poca experiencia que apenas está empezando su primer startup? ¿O es alguien que ya ha fracasado un par de veces y que tiene más experiencia? ¿Cuál les suena más? El que ha fracasado. Y es que, vean, que alguien haya fracasado en un startup no quiere decir que sea tonto, inepto, lo que sea. Más bien es lo que nosotros muchas veces buscamos, porque la mayoría de los emprendedores no la pegan a la primera, y eso es demasiado relevante. O si esta persona ha trabajado ya en algún otro startup. Entonces, primero, ¿quién es y la experiencia que tiene? Luego, igual como lo puse ahí, es, ok, ¿lo que estás solucionando de verdad es un problema? ¿O más bien es como un capricho, una oportunidad para la gente? Yo quiero el que está solucionando un problema de verdad, no el que está creyendo que ahora la gente, en vez de tomar Coca-Cola en vaso de vidrio, lo va a tomar en un vaso de madera, porque sí, porque ahora yo soy muy ecológico y a mí me gusta el vaso de madera, ¿verdad? Entonces, que no sean founders que lo que quieren es cumplir sueños propios, ¿ok? Y, por supuesto, si hay evidencia de que hay alguna atracción o ya ese fit con el mercado. Pudiste haber vendido solo $500, pero ya eso demuestra que ya alguien está dispuesto a comprarte en lo que estás y no es solo una idea. Y por último, y tal vez mi consejo más importante es, póngalo a prueba y que él lo ponga a prueba usted también, ¿verdad? Yo creo que, en mi vida he trabajado con varios desarrolladores, es más, aquí con Jimmy, ¿verdad? He trabajado varios años, cosas buenas, cosas no tan buenas, ahí nos hemos tenido las peleas. No, siempre positivo, Jimmy. Y mucho de lo que uno ve es, ok, de verdad podés hacer lo que te pido. Y yo creo que ya muchos de ustedes además están acostumbrados a trabajar como 24/7, o sea, ¿verdad? Tienen un trabajo fijo y además, como le dicen, camaronean en sus noches, o es que son demasiado eficientes, entonces en las empresas lo miden por productividad, entonces tienen tiempo para hacer otras cosas. No tenés que renunciar al trabajo para poder empezar a garantizarle a esta persona que puedes dar resultados, pero conforme usted dé resultados, si usted haciendo esto en tiempos libres, también usted pídale resultados a él y empiecen a ver si son un buen match o no. Entonces yo creo que eso es lo que yo les diría. No sé si vos mismo agregarías algo más o alguien tiene algo más que decir, pero ese es mi consejo. ¿Alguna otra pregunta? Bueno, serían como dos. La primera es, ¿cuál es la experiencia en Costa Rica creando una startup? ¿Verdad? Y la segunda, si nos pueden dar como, si alguien quisiera empezar, como cuál sería el paso a paso para seguir. No sé cuál de los dos me contesta. Si quiere yo empiezo y si quiere Brian puede agregar. Vamos a ver.
el ecosistema en Costa Rica se está desarrollando en Centroamérica. Hay pocos fondos enfocados en la región, porque principalmente la mayoría de fondos se van a países más grandes, que ya el ecosistema está más desarrollado, y entonces cuando ven un startup que soluciona X tema en Costa Rica contra uno que soluciona el mismo tema en Colombia, con un mercado, no sé, 10 veces más grande, ¿de cuál te vas a ir y cuál le vas a invertir? Y es difícil, pues de aquí salir a otros mercados. Ahora bien, Costa Rica es un mercado que adopta muy bien las tecnologías, entonces también puedes probar muy fácil si es algo que a la gente le va a gustar o no. Vean Uber, o sea, Uber casi que tiene como su laboratorio acá y es a donde ha desarrollado y sacado muchas de las iniciativas que luego se han ido a nivel mundial. Y bueno, poco a poco han venido más fondos, más incubadoras a poder apoyarte, y lo que uno está tratando es de poder ver cómo cierra todo ese camino, y que un emprendedor desde que empieza pueda saber, ok, cuando yo empiezo puedo accesar a fondos de banca para el desarrollo. Son un dolor de cabeza. Yo no sé si Brian estuviste vos, o sea, creo que sí estuviste, es un dolor de cabeza, pero bueno, son $12,000 que te dan con un montón de condiciones y con un montón de trámites para empezar y son no reembolsables. Entonces ahí hay una etapa. Luego con eso puedes validar y vas a tener que ir primero a levantar plata de amigos, familia, etcétera, porque nadie más va a estar dispuesto a creer en vos, digo, y si la familia o quien sea no cree en usted o los más cercanos, digo, entonces nadie más lo va a hacer. Y ya una vez que está ahí, ya entramos, digamos, fondos como nosotros. Luego también está Carao, que invierte en unas etapas más tarde, o hay algunas incubadoras como 500 en México, hay otras en Colombia y así, que muchos de nuestros emprendimientos también han pasado por ahí, y esas incubadoras son muy importantes porque esas sí los guían paso a paso en cómo llevar un startup. Nosotros como fondo damos ciertas guías, pero no lo llevamos, digamos, como de la mano, ¿ok? Y la otra pregunta era, ¿cómo empezar? O sea, yo creo que lo primero es, digo, si tenés el apetito, el riesgo de hacer algo. Luego es si ya tenés la idea y sabes qué quieres hacer. Si no tenés ninguna de las dos, no hagas nada. Y tercero, si no, más bien empiece a buscar a alguien que tenga una buena idea, y todo mundo necesita un developer, ¿ok? Más bien, nosotros cuando invertimos nos fijamos demasiado en quién es el CTO, quién es la parte técnica, porque es demasiado relevante, y la mayoría de estas startups son tech-based, ¿verdad? Entonces, por ahí vas a poder encontrar muchas oportunidades, y ahí ya entra todo el tema que preguntó Brian, ok, ¿y cómo escoger esa persona ideal? Y tiene que cumplir funciones que vos no tenés, o sea, no se junte con otro developer, no, júntese con un mae comercial o con un mae de negocios o con un mae de ventas y tal cosa, porque lo que necesitan es hacer un equipo que complemente. Y eso sería de mi lado, no sé si quieres agregar algo. No, yo creo que eso sería. De hecho, Amadeo dijo algo muy importante, y es que todo empieza por resolver un problema. A veces uno trata de decir, bueno, es que me gustaría hacer un sistema de inteligencia artificial que haga X o Y razón porque estoy viendo ese tema y me gusta, pero realmente eso resuelve un problema. Digamos, ya hablando de una perspectiva técnica, puedo hablar un poco, ¿verdad? Y todo empieza por eso. Después hay que validar ese problema, o sea, que realmente alguien esté dispuesto a pagar por eso. Y nosotros como desarrolladores también cometemos el error de que cuando se nos ocurre una idea, porque tenemos la posibilidad de desarrollar, vamos y de una vez empezamos a desarrollar, y es lo último que tal vez deberíamos de hacer. Hay muchas herramientas ahora de no-code donde yo empezaría a crear un MVP, que es algo muy importante, ¿verdad? Y ese MVP es ir a la calle y ver si alguien te lo compra. Si usted no sabe cómo ir a vender, entonces aquí viene otra parte importante de lo que dice Amadeo, es más, si vas a hacer un negocio tiene que haber gente de múltiples áreas, y más al puro inicio. Escoger los founders es de las partes más importantes. Entonces, si usted tiene la habilidad y ya encontró un problema,
pero no sabe cómo ir a vender, entonces busques esa persona que no tiene miedo de ir a vender, que de hecho no sabe nada de programación, ojalá, y que usted puede complementarse con esa persona y empezar a validar el problema. Por ahí empezaría yo definitivamente, y también está esta opción de lo que decía Amadeo, para tal vez decir el nombre, que es Auge. Auge es de la UCR y ellos podrían agarrar ideas en esta primera etapa de ideas y ayudarte a validar esa idea en un mercado, ¿verdad? Y ayudarte a dar consejos, ¿verdad? De cómo podrías crear ese MVP, porque si bien $12,000 no es mucho dinero, para crear un MVP es suficiente para empezar a validar, y así es como se empieza. Y saber que es un camino de resistencia y no de velocidad, o sea, ir muy preparado en su mente de que no es un tema de que te va a durar 1 o 2 años, sino que usted tiene que ir preparado a un tema de 10 años, entonces hay que escoger muy bien quién lo va a acompañar a uno en ese viaje, definitivamente. Gracias, Brian. ¿Alguna otra pregunta para Amadeo o para Brian, en este caso, que se convirtió como en el segundo conversatorio? Bye. Amadeo, muchísimas gracias por la charla, muy interesante, y más bien le agradezco mostrar las perspectivas tanto de beneficios de trabajar en una startup como también los retos, los riesgos, como usted lo puso, que son muchos, pero si uno tiene la pasión definitivamente es algo que llama mucho la atención. Me gustaría mucho si usted nos pudiera compartir desde la perspectiva de las empresas, ¿cuáles son estas características que podrían ser más valiosas a la hora de buscar un candidato en la parte de development? Entonces, ¿será tal vez la parte técnica, que la persona sea un monstruo en la parte de React o JavaScript, o más bien será tal vez las habilidades blandas, o tal vez algo como usted dijo de cultura o inclusive pasión por lo que se está creando? ¿Cuáles características o combinación de características cree que un startup debería estar buscando en las personas que está entrevistando? Sí, vamos a ver, en las etapas tempranas, vos lo que buscas es un co-founder o alguien que te pueda acompañar desde temprano, que sea muy bueno en la parte técnica, pero que también entienda de producto, negocio y vaya más allá, porque en esa etapa son muy pocas personas y necesitas hacer de todo un poco, y muchas veces no es alguien que solo vos lo tengas que guiar, sino que él mismo sepa guiar él solo y que él mismo pueda proponer y crear cosas. Es un equipo donde vos tenés que convertirte en un, ¿cómo se dice? Hacerlo todo, ¿no? No sé cómo es el dicho. Soyla, sí. Entonces ahí es donde es muy importante que el que quiera entrar a este mundo y a futuro también, ¿verdad?, agarrar los puestos más altos, tiene que desarrollar esos otros skills de negocios y así, y una manera muy importante de desarrollarlos es trabajar en un startup, ¿verdad? También, y no se tiene que ser un startup tan incipiente, sino un startup en ciertas etapas, porque vos te empezás a foguear mucho más a que si trabajas en una empresa donde básicamente vos te dicen, crea esta página del 1 al 10 igual, y ni me pregunte para qué es o para qué funciona, eso no me interesa. En un startup sí puedes tener ese acceso. Ahora, conforme el equipo va creciendo, vos también necesitas, no sé, caballitos de batalla. Entonces ya necesitas no tener todos los que quieren ser los business developers, tech gurús. Vos necesitas también los que van a estar ahí y vos le vas a decir, desarrolleme esta plataforma y en tiempo récord te la saca y además con mejoras. Y es más súper técnico, súper gato, etcétera, en X tecnología. No me pongan a mí a decir todas esas porque no me las sé. Entonces, depende para qué estés. Ahora, obviamente, yo creo que, si yo fuera developer, eventualmente quisiera conocer un poquito de todo para poder ir escalando, ir subiendo, pero para poder ir subiendo tenés que primero demostrar que también sos alguien muy bueno en la parte técnica. No puedes
saltarte pasos. Eso es. Claro, entonces depende de la madurez de la empresa, lo que están buscando en ese momento y también lo que el ingeniero pues está buscando para sí mismo. Perfecto, gracias. Pura vida. Te voy a hacer una pregunta que más bien va un poco a competir con lo que haces vos. Y es más bien, ¿cómo puede uno pensar en entrar e invertir a esas startups en pasos pequeños, digamos? Amigos de uno, familiares que quieren mandarse con una idea y uno tiene un cierto capital que quisiera como arriesgar para apoyar a estos emprendimientos. Primero que nada, lo bonito de este mundo de startups es que para mí no hay como competencia, sobre todo cuando uno es un fondo, más bien, y más allá lo que nosotros buscamos es generar un ecosistema y que haya más gente coinvirtiendo con nosotros. Así que el mejor consejo que te pueda dar es buscar tal vez algún club de ángeles. Y ya que me preguntas, nosotros estamos desarrollando uno. Nosotros creemos que es muy importante porque hemos visto a muchas personas invertir en startups sin ningún conocimiento, invierten tickets altos, se va para la mierda y dicen ya nunca más. Nosotros no queremos que eso pase, entonces estamos creando un club de ángeles que el que le interesa me puede escribir después, lo podemos hacer parte, donde les vamos a enseñar un poco cómo seleccionar los mejores startups y no solo eso, sino que les vamos a pasar todo nuestro deal flow, todo nuestro análisis, así que ustedes van a poder verlo y van a poder aprender de qué es lo que nosotros estamos viendo y ahí les vamos a enseñar las metodologías. No puedes invertir en un solo startup, o sea, tenés que invertir en varios, porque ya las estadísticas se las dije y punto. Entonces, el mejor consejo es acérquese a gente que yo lo haya hecho, o a clubes de ángeles, o a fondos que de alguna manera te puedan dar acceso a todo ese deal flow. Excelente, provee. ¿Alguna otra pregunta? Sí, gracias. Tengo una pregunta para las personas, bueno, en tecnología en general, también en tecnología, no solamente developers aquí. ¿Cuál es la ventaja que puedes mencionar para motivar a la gente que se aventure a entrar a trabajar en una startup? Que eventualmente si la startup fracasó o triunfó, ¿qué se lleva esa persona después de ahí versus trabajar en empresa tradicional? Tomando en cuenta que vivimos en un mundo globalizado, ¿qué se lleva? Para motivar un poquito y que la gente sepa esos beneficios que les va a traer a las personas de tecnología trabajando en una startup. Primero que nada, para mí es la mejor universidad de la vida, ¿ok? Yo tuve la oportunidad de que mis papás me apoyaron y pude estudiar en una de las mejores universidades de Estados Unidos, y donde más he aprendido es cuando vine de vuelta acá, empecé mis startups y fracasé, algunas no tanto, otras tuve éxito y tal. Ahí es donde más aprendí, o sea, aprender haciendo. Entonces, eso es lo primero, a nivel personal. Y lo segundo es que cada vez más quienes contratan personas buscan esos perfiles, buscan personas que ya hayan estado en startups, que hayan trabajado en ambientes dinámicos, flexibles, que hayan aprendido un poco de los errores y tal, porque eso es lo que las empresas hoy día buscan. Saben que si no innovan, que si no tienen gente dispuesta a arriesgarse, que ya han pasado por empresas más ágiles, etcétera, que ellos se van a volver dinosaurios y eventualmente van a morir porque van a ir otros startups a desplazarlas. Entonces eso sería. ¿Alguna otra pregunta? Hola, buenas noches. Primero que todo, fascinado con la presentación, está genial porque hay muchos puntos que no solo comparto, sino que aprendí bastante. Más que una pregunta, quería tal vez agregar un punto de vista como desarrollador. He tenido la fortuna de trabajar en varias startups, así como en transnacionales, y voy a decir algo que si alguien más comparte esa experiencia va a entenderme. No es lo mismo la experiencia como desarrollador en una startup
que la experiencia en una transnacional. ¿A qué me refiero? En una startup a veces es más importante sacar las cosas rápido. El lema que decíamos en la empresa era get shit done. Porque es como, puedo tener esta aplicación en un React, en un Frankenstein de React que no sigue ninguna práctica, pero funciona y sacamos el prototipo rápido, mientras que en una transnacional normalmente uno sigue las prácticas y uno aprende el proceso. Entonces, como desarrollador y como para enriquecer un poco más, darle el consejo que si se puede tener la experiencia en ambos, porque en ambos usted va a tener esa exposición al tema administrativo que a veces le toca a una, como dijeron, a veces uno es una zoila, ¿verdad? Y uno se sienta en todo tipo de reuniones y aprende de todo, mientras que en las transnacionales uno aprende lo que son los procesos, que también son súper importantes, que a veces no se pueden seguir en los pasos rápidos, ¿verdad? Entonces di un poco de mi aporte, muchísimas gracias, estoy fascinado con esta. No, buena nota, muchísimas gracias. Y bueno, qué mejor que la voz de la experiencia. Yo no he pasado por ahí y qué bueno que complementa de lo que yo he dicho. Así que una razón más ahí para mandarse. Pura vida, muchísimas gracias Amadeo, muchísimas gracias Brian, la verdad sí ha sido sumamente entretenido, creo que se aprende mucho acá. Mi pregunta iría por el lado de, yo creo que los que estamos en una empresa tecnológica que puede ser grande, estamos cómodos, estamos en nuestra zona de confort, ganamos bien y de repente queremos tirarnos ya sea a trabajar en una startup o a fundar una startup porque tengo una idea que quiero llevar a cabo. Y tal vez uno se ha enfrentado incluso a lo que estás hablando, a haber intentado algo y haber fracasado. ¿Cuál sería el consejo? Y tal vez aquí se los pregunto un poco a los dos, tanto a Amadeo como a Brian, para dar ese salto y decir, bueno, me voy a echar al agua, voy a invertir yo mismo en mi idea. ¿Por dónde empiezo? Ok, vamos a ver. Yo creo que, yo siempre digo, hay que mandarse al agua, o sea, yo siempre digo eso, pero hay que mandarse al agua de una manera inteligente. Yo creo que ustedes tienen muchas flexibilidades y muchas oportunidades para poder empezar a validar y mandarse a algo y probar y lograr hacer ese MVP o ese prototipo que dijo Brian antes de decir, mando por la borda, renuncio y me voy 100%, porque ese proceso de prototipado, de validación, va a llevar tiempo y si vos estás dispuesto a palmarla en horas extra para por lo menos crear eso y empezar a validar, a ver si de verdad llegó el punto en que estás listo para tirarte, te va a dar muchas más probabilidades de éxito, porque si bien esa fracasas no pasa nada, trasnochás 2 meses más y seguís con la que sigue, ¿verdad? Pero si renuncias y te mandas de un solo y no llegas a ningún lado y le dedicas demasiado tiempo a desarrollar el producto, ¿verdad? Algo que decía ahora, desarrollar el producto, y luego salís a validar y tenés que cambiarlo todo y tal, y de repente decís, yo tenía 6 meses de plata para estar con esto, yo debería estar produciendo y no tengo ingresos, hasta ahí llegas y te quemas. Ahora, sí creo que es importante que también si querés moverte ese mundo de crear algo vos mismo, empezar por moverte de una multinacional, de una internacional a un startup en cierta etapa ya de madurez, y ahí vas a aprender un montón y probablemente también te dé oportunidades. Las mejores startups vienen inclusive de ex empleados de esas mismas startups. Entonces ahí es a donde ellos empiezan a aprender y a detectar otras oportunidades dentro de lo que están haciendo y se mandan con el producto y tienen éxito. Entonces me parece que hay que, ¿verdad? Que no hay que correr de un solo, hay que gatear, caminar y correr. A algunos les puede servir bien correr de un solo, pero las probabilidades son mucho menores. Buena nota, está muy buena la presentación, pero quería meterme un segundito porque era muy pertinente esa última pregunta. Hay un curso que se llama Build Space que es bastante nuevo y son 6 semanas, solo nights and weekends le dicen, o sea, solo en las noches y en el fin de, y va hablando de eso. O sea, es
no hay que mandarse como de dejar el brete así, sino más bien hay que usar los fines de semana y las noches para meterle, y le da a uno el acompañamiento que estaban preguntando, que es como, mae, semana 1, mae, valide la idea, mae, semana 2, mae, haga un prototipo y no tiene permiso de no mandarlo al agua, o sea, tiene que enseñárselo a alguien, mae, semana 3 y así, mae. Entonces, mae, para que lo vean, ese Build Space yo lo acabo de terminar y mae, funcionó bastante bien, y yo creo que también un punto importante es, digamos, Estados Unidos, que ya está bastante más robusto en bici y demás, y cada vez se ve que la gente técnica no necesita eso de la persona con la idea o la persona de, mae, esa es pura mierda, mae. O sea, la gente técnica, las que están haciendo las startups en Estados Unidos, no necesitan a alguien más, mae. Entonces eso es bueno de BuildSpace, digamos, es como que la persona técnica sola se manda en la noche y en el fin de y hace la aplicación, no tiene que esperar a que alguien le venga y le diga esta es la idea ni nada, porque al final son los que pueden montar algo en una semana. Digamos, yo que soy muy poco técnico, madre, yo me tuve que trasnochar todas las noches para aprender a hacer lo que ustedes probablemente hacen en un par de días. Entonces, pero sí. Bueno, buenísimo, no sabía de ese curso, ya hay una guía súper buena de cómo empezar, y es un buen punto, ustedes no dependen de nadie, uno a veces sí depende de ustedes para poder tener algo que enseñar. Bueno, primero muchas gracias por la presentación, concuerdo con todos los que han hablado, súper interesante. Me hizo bastante gracia que le ponen mucho enfoque a los co-founders, ¿verdad? A la gente, al equipo. Tal vez la primera parte de la pregunta es, ¿qué peso le darías al equipo versus a la gente en el éxito del startup, ¿verdad? En llegar a ser lo que quiere ser. Y el follow-up de eso, con la parte de gente, ¿qué recomendarías hacer a alguien que, no sé, por ejemplo, tiene la idea, pero no tiene la habilidad de desarrollarla? O viceversa, tiene el skill de desarrollo, pero no tiene habilidades en el lado comercial y no necesariamente conoce a alguien que le ayude a cubrir esa parte. Tal vez, explícame un poco nada más la diferencia entre el equipo y la gente, que me dijiste cómo... Perdón, lo dije mal, entre la gente y la idea. Ok. En etapas tempranas, el equipo es lo que tiene más peso, más que la idea. Tenés que confiar en el equipo, porque vos sabes que esa idea probablemente va a cambiar bastante en los próximos 6, 12 meses. Y eso es real. O sea, tenés que pivotear. Probablemente no sea un cambio 180, pero sí 90. Y entonces, si no tenés ese equipo que pueda entender y hacer esos cambios, ¿verdad? Porque apenas estás validando el mercado, no vas a llegar a ningún lugar. Entonces, es súper importante el equipo founder. Y si no crees en ellos, por más que tenga la mejor idea del mundo, no, olvídese. O sea, ya, no le apueste más. Y lo otro, ¿verdad? Aquí es el que el ecosistema está desarrollando. O sea, en Estados Unidos y en otros lugares hay meetups para que se encuentren co-founders. Entonces unen a tech guys con más de desarrollo, tal cosa. Aquí es un poquito, ¿verdad?, más difícil. Yo lo que les recomiendo es seguir buscando espacios como en donde se habla de startups. Hay ciertas conferencias a donde puedes ir, empezar a seguir a todos los que están emprendiendo y que tienen un startup y meterte en ese mundo, y ahí creo que por sí solo va a salir el momento en que vas a encontrar a alguien y vas a hacer algún clic de algún tipo. Eso es lo que yo les diría. ¿Alguna otra pregunta? Ok, bueno, de parte de todo el equipo de Telescope, Amadeo, muchísimas gracias por su tiempo y por la presentación. Creo que las preguntas y los temas han sido muy valiosos y qué bueno que todo el mundo pudiera participar. Hasta aquí sería la parte de lo que serían las presentaciones. De ahora en adelante tenemos una apertura para socializar, para abrir, para hacer networking. Mucho de lo que hablaba Amadeo, de que estos eventos abren puertas
de verdad, créanlo por la palabra de él y créanlo por la palabra de las personas que hemos estado viniendo en estos eventos. Entonces, no tengan miedo de conocer gente nueva, acérquense a quien necesiten preguntar y ya vieron que hay personas con mucha experiencia acá. Tenemos a Brian, que ya ha tenido la oportunidad de aprender, tenemos a Amadeo, Carlos, que nos de muchos temas. Entonces, por favor, utilicen para poder compartir con la gente y para hacer networking. Entonces, bueno, antes de terminar, por favor, un aplauso para Amadeo. No, de verdad, una vez más, muchísimas gracias. Ha sido una noche que he disfrutado muchísimo. Gracias por las preguntas, gracias por poner atención. Y bueno, yo soy bastante activo en LinkedIn, tengo mis boletines, así que si me quieren seguir y todo, no siempre hablo de startups, hablo también de todo un poco. Algunos los aburriré con los temas, otros no, pero bueno, ahí están. Y si quieren conectar conmigo, esa es la manera, siempre contesto. ¿Ok? Pura vida. Don't be sad, don't you cry, just let go.